Bien, buenos días. Gracias por estar aquí, gracias por venir, por hacer el esfuerzo. Estamos en tiempo de verano, donde todo el mundo está en la calle y hay muchas actividades, días libres, vacaciones, playa. Realmente competimos contra una serie de circunstancias que nos alejan. Pero gracias a los que pudieron hacer el esfuerzo, a los que nos están escuchando y a los espíritus que nos van a ayudar y que nos ayudan siempre a que esto quede de una manera que se pueda interpretar adecuadamente. El tema que escogí, inteligencia e instinto en la vida del espíritu, de la reacción a la conciencia. ¿Eh? Si ven, instinto se asocia a una reacción no pensada, ajá, es la palabra, ¿verdad? Y conciencia, ¿verdad? Es cuando ya la inteligencia se ha elaborado de tal manera que puede comparar la alternativa y escoger. Así que esa es la intención. La intención es presentar ambas características que se desarrollan dentro de la evolución del espíritu, cómo se pueden reconocer y cómo nos ayudan, ¿verdad? A ese proceso evolutivo que todos tenemos. Dice Caldé que es, bueno, dijeron los espíritus a Caldé, que es menester la unión del espíritu para comunicar actividad inteligente a la materia. En otra palabra, animalizarla, ¿eh? Darle ánima, darle alma. Eso está en las causas primeras, que es donde sale el tema, el capítulo 4, inciso 3, de la página 71 a 75, inteligencia e instinto. ¿Eh? Es de ese espacio tan pequeño que Caldés dedicó a eso, ¿verdad? Profundizar qué quiso decir Caldés cuando atendió ese asunto con los espíritus de inteligencia e instinto. Ahí tienes a Caldés, ¿verdad? Cuadro de él, para recordarle, pues, quién fue el que codificó y originó, ¿verdad?, la enseñanza espírita en el mundo. Laude. Ajá, 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 sí, mira, pues, en la primera, esto es donde dice de la reacción. O ajá, sea, la reacción es como yo voy a comportarme ante una situación. exacto. Es Sí. decir, entonces, conciencia es una situación ya, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tú tienes dos tipos de reacción, una automática sin razonar y una consciente donde tú aplicas moralidad a esa reacción. O sea, no es como cuando tú te vas con un problema y lo interrogas y lo razonas antes de dormirte o temprano en la mañana. O sea, lo ponderas en cuanto a diferentes situaciones y determina cómo es mejor hacerlo. La otra es inmediatamente tú recibes la acción, pues respondiste. Alguien te empujó, le diste un puño. Es una reacción Sí, que no tiene una conciencia. La conciencia sería, ¿por qué pasó? ¿Qué ocurre si respondo? ¿Cuál es mi mejor forma de obtener un resultado mucho más duradero y probable que reaccionar de inmediato? Ahora que dejarme llevar por la pasión. por eso, pero la interrogante mía Ajá, es que la conciencia está en nosotros, claro, ¿verdad? La sí, reacción o la acción, o sea, eso es algo que nosotros eh, ante situaciones vamos a actuar. claro. Vas a ver en la presentación por qué tienes una reacción inmediata y por qué pudieras tener una reacción posterior diferente. ¿Eh? O sea, ¿dónde reside la información que te permite
reaccionar inmediatamente sin control, producto de tus pasiones, o pensarlo, ponderarlo y traer una respuesta que te abre camino a otra consecuencia. Claro, cuando tú aplicas inteligencia, ¿verdad? Y aumentas tu capacidad de entendimiento, cambias tu reacción y la llevas a un punto donde te beneficia, te hace obtener un resultado mucho más positivo. Así que eso es lo que tenemos aquí, ¿de dónde surge la capacidad de reaccionar innata, sin conciencia? ¿Y cómo obtenemos una reacción consciente? Esa es la clase que queremos presentar. Bueno, entonces sigamos. El objetivo de la charla sería entonces explorar cómo estas dos facultades, instinto e inteligencia, forman parte del proceso evolutivo del alma, del ser, desde sus comienzos más simples hasta su ascensión consciente. ¿Cómo se da ese proceso? Y pregunta Caldea a los espíritus, ¿cuál es la fuente de la inteligencia? ¿Verdad? Y contestan, ya lo hemos dicho, la inteligencia universal. ¿Verdad? Tenemos ahí varias laminillas, ¿verdad? Varias láminas que nos presentan diferentes facetas, ¿verdad? De cómo reaccionamos y cómo las podemos identificar. Por ejemplo, ¿verdad? Pues tenemos el espíritu, el principio espiritual, que cuando Caldé le pregunta al espíritu qué, le dice que es una chispa, que no tiene forma, que no se puede definir cómo es. Pero esa chispa, que es el principio inteligente, se relaciona a la materia en el mundo y la inteligencia está distribuida universalmente. Y aquí la palabra universal tiene que ver con el universo, ¿verdad? No es local. Por lo tanto, la semilla de la vida está sembrada en todos lados. No sabemos cuántas diferentes eh, planetas, ¿verdad? O sistemas contienen vida. No lo sabemos. Tratamos de verlo, pero tratamos de ver la vida que hay en la Tierra, en otros planetas, pero no sabemos en qué forma la vida se ha transformado en diferentes puntos del universo. Así que tenemos que ese trazo de inteligencia, que es el ADN, donde está codificado la forma de constituir esa unión entre materia y espíritu, ¿verdad? Está distribuida por todo el universo y no sabemos cómo se constituye en cada uno de esos puntos. Si sabemos que está. Aquí tenemos un niño, ¿verdad? Que como no tiene capacidad cognitiva para resolver sus asuntos, recurre, ¿verdad? A llorar para que sea atendido, ¿verdad? Y ahí está la madre que lo atiende, busca la manera de callar su sollozo, porque puede ser porque está enfermo, puede ser porque tenga hambre, puede ser porque se siente inseguro, puede ser porque siente que la gente está alejada de él y tiene miedo, ¿ves? Así que por diferentes razones, él instintivamente llora. No aplica inteligencia porque todavía no la ha elaborado en su capacidad cognitiva para ver las cosas y distinguirlas. Tenemos aquí entonces una reacción de una leona, ¿verdad? Con su cachorro, porque hay unos, ¿cómo que le llaman eso? Hienas, hienas salvajes que son como los perros, ¿verdad? Andan en grupo y no es lo mismo una hiena contra una leona que 10 hienas contra una leona. O sea, la van a destrozar si ella no logra salir de esa emboscada que tiene, ¿verdad? Pero ¿qué usa ella? Usa su instinto de supervivencia, de proteger
a su cachorro, que es la simiente de su futuro, y de alguna manera salir del asunto lo más pronto posible, porque hay más hienas cercanas, van a venir más. O sea, tiene que salir lo más pronto de ahí. Pero su reacción es más instintiva, aunque podría haber un grado de inteligencia en cuanto a estrategia de cómo salir del asunto. Y aquí, ella instintivamente siente miedo, ¿ves? Pero él le dice, tengo mucho miedo, pero quiero saber qué hay más allá, ¿verdad? Por lo tanto, voy a hacerlo. ¿Qué aplicó ahí? Pues aplicó inteligencia, ¿verdad? Porque no se dejó llevar por el instinto de preservación que sería no cruzar tan tranquilamente ese tronco ese de los primeros puentes que se inventaron los humanos. Es más, lo hallaron hecho cuando había una tormenta, caía y podían cruzar. Así que hay diferentes formas de manifestar el instinto y la inteligencia, y eso ocurre actualmente. O sea, nosotros instintivamente reaccionamos a veces y otras veces pues aplicamos un pensamiento más profundo y cambiamos la forma de reaccionar. Así que eso camina. Según la doctrina espírita, el espíritu es un principio inteligente en constante evolución que fue creado simple e ignorante, que quiere decir que no tenía conocimientos ni conciencia moral, pero dotado de una tendencia al progreso. ¿De dónde surge esa tendencia al progreso? De ese principio inteligente del cual es dotado y que además funciona en virtud de todas las leyes naturales que están ahí desde el momento del surgimiento de esa chispa, ¿eh? Y que inicialmente es la que impulsa su interacción con la materia. Surge con tendencias instintivas como herramienta de supervivencia, pero su inteligencia se va gradualmente desarrollando cuando el camino hacia la plenitud, creando el camino hacia la plenitud moral e intelectual. O sea que, aunque es simple e ignorante en principio, tiene intrínseco un impulso de evolutivo que le permite, ¿verdad? Además de instintivamente sobrevivir, va desarrollando y va creando un camino, ¿verdad? Que le permite caminar hacia la plenitud moral e intelectual. O sea que va evolucionando moral e intelectualmente. En esa primera fase, el instinto no es una herencia cognitiva, o sea, no es que sea de él, sino una ley natural impresa, o sea, va asistido por las leyes naturales, impresa su constitución espiritual como guía de autopreservación y de los primeros aprendizajes a través de la interacción energética con la materia. Como todavía no tiene acumulado tanta información, ¿verdad? Esa experiencia que le permite reconocer, pues entonces es asistido o regido por las leyes naturales, que entonces lo hacen, lo impulsan a esa intención de conocer. El instinto, una inteligencia que no es razón. ¿Verdad? Es el primer modo operativo del principio inteligente en sus etapas más tempranas, su forma de reaccionar. No es aprendido, sino incorporado como respuesta automática a estímulos esenciales para la preservación. O sea, es como las leyes naturales le dan como esa intención de protegerse y evitar su desintegración. Así que se incorpora a ese principio inteligente
una naturaleza de preservarse, de preservarse. Es un resumen de experiencias acumuladas que se integran al cuerpo mental o modelo organizador biológico. ¿Ve? Según va acumulando experiencia, ese instinto se va acumulando dentro de su cuerpo mental o perispíritu. ¿Ve? El instinto guía mejor que la inteligencia en ciertos casos, pero tiene la característica de que no progresa porque es algo atribuido. ¿Eh? Reaccionar con un brinco ante una situación temerosa, pues es algo innato, tú no lo razonas. Por eso te guía mejor que la inteligencia en ciertos casos, o sea, te hace correr, te hace doblarte, te hace responder. Cuando yo vi la primera, la leona, ¿no? O el cachorro, y la muchacha en el puente donde se detuvo y el muchacho está tambaleando ahí, me hace pensar a mí entonces, me hizo pensar en un momento dado que instintivamente, eh, por la supervivencia, nosotros tomamos unas acciones riesgosas, ¿no? Por instinto, ¿verdad? Como la leona, pues está metida en un problema y tiene que bregar con eso. En cambio, en el puentecito ese, la muchacha no quiere ir para allá porque tiene miedo. Y el otro se atreve, quizás por un impulso más allá de su conciencia, ¿no? Entonces eso me hace pensar a mí que nosotros, por nuestra inteligencia, nos cohibimos mucho y somos más lentos en tomar acciones y desarrollarnos. Porque si yo me paro en aquel puente y el muchacho no está, y estoy con la muchacha, y la muchacha me dice, uy, eso está bien alto, qué sé yo, cruza tú primero. Y yo, no, no cruzar nada. Oye, si me mato ahí. Entonces me cohibo de llegar al lado allá donde el beneficio es mucho más. Necesitaría más tiempo para aprender o la inteligencia para poder poner algo para cruzar donde yo pueda cruzar con más seguridad. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, Y sí. ahora tú me estás diciendo que el instinto mejor que el instinto guía mejor que la inteligencia en ciertos casos, pero no progresa. La inteligencia, en cambio, conduce al perfeccionismo. Pero Exacto. para llegar a ese perfeccionismo, tenemos que pensarlo varias veces y nos cohibimos muchas veces hasta lograr estar seguros para entonces Muchas veces tienes someter. que vencerte a ti mismo, porque tu instinto de preservarte no te deja dar el paso. O sea que, Garete, yo lo pienso, mira aquí, el palito está fuerte, claro, ¿verdad? sí. Requiere una estrategia para cruzar el puente. Claro, seguro. Yo estoy viendo Sí, sí. Es planificada, hay una pero mira, planificación. estoy viendo la serie de Baraja, no sé si la vieron, de los vikingos. Y los vikingos son saqueadores naturales. ¿Por qué? Porque viven en un lugar bien inhóspito, con un invierno bien extenso, donde el cultivo es bien limitado. Entonces buscan dónde encontrar tierras para cultivar. ¿Eh? Entonces se han tirado para Inglaterra, se han tirado para Francia, pero dejan allá un settlement, un grupo de colonos tratando de desarrollar la tierra, pero cuando se van los guerreros, pues los atacan y los aniquilan. O sea que veo cómo tratan de encontrar, expandir su frontera. ¿Verdad? Ahí aplica la inteligencia, además del instinto. El instinto es preservarse, conseguir comida, conseguir la protección del ambiente. La inteligencia es cómo lo hacen, ¿verdad? Son grandes guerreros, son fuertes, son agresivos, hacen atrocidades, claro. eh, en la película, en la serie se presenta las atrocidades también que hacen los cristianos, o sea, es realmente lo mismo. Unos basados en unas creencias y otros basados en otras. Pues es lo mismo, al final es violencia, guerra, matanza y quién sobrevive, exacto. Pero realmente, ¿verdad? En cierto sentido,
El instinto, su función es tratar de sostenerte vivo, ¿eh? De que no desencarne antes de tiempo. La inteligencia es cómo tú haces esa vivencia, ¿verdad? Esa experiencia encarnada mejor. Puede ser motivación a avanzar o puede ser también motivación a quedarte donde estás. Por eso a veces los cambios, principalmente los cambios sociales, son tan difíciles. Porque tú instintivamente tratas de quedarte en lo que llaman la esquina segura, confort. ¿Sí? El espíritu creado, simple e ignorante, inicia su viaje al contactar con la materia, lo que le permite sentir, reaccionar y registrar. En sus principios, ¿verdad? Sus primeras reacciones, empieza a tener esa experiencia a través de su contacto con la materia. Y va a reaccionar a eso y lo va a registrar, que es la parte más importante aquí. El contener la información de esas primeras experiencias te permite en experiencias consecuentes de igual naturaleza, pues ya tienes una idea de a qué te estás enfrentando. Como principio inteligente viaja durante milenios emergiendo en el mineral, o sea, hay una constitución específica en cada átomo que se constituye, ¿verdad? Tiene una estructura. Cada molécula que se constituye tiene una estructura. Cada aminoácido, que es un compuesto que se constituye, tiene una estructura. Así que todo se va constituyendo con un principio inteligente que va participando en esa construcción. Y entonces por eso se constituye como mineral, se constituye como vegetal, ¿verdad? Que ya tiene otras características, se constituye como animal y consecuentemente como ser humano. O sea, ese principio inteligente va adquiriendo experiencia, conocimiento, reacciona con conciencia. Entonces estamos hablando de un ser humano. Cuando empieza a reaccionar con conciencia. ¿Qué significa reaccionar con conciencia? Significa que has analizado y has determinado. ¿Eh? Hay un razonamiento en el proceso. No es innato, como el instinto. Cada una de esas ínfimas criaturas preparan el futuro del ser humano, el de la inteligencia, el del espíritu. Y aquí entonces introducimos a espíritu, ¿verdad? Como el ser humano que razona, ¿verdad? Que determina, que se encuentra y se reconoce en el universo. Ese es el ser humano que hablamos aquí. Aquel espíritu que hablamos en principio es el principio, es la emanación de la inteligencia universal que en contacto con la materia empieza a acumular la experiencia. Ya aquí ha adquirido conciencia. En el libro de los espíritus no hacen una distinción y a veces pues nos enredamos cuando hablamos de una cosa y hablamos de la otra. Por eso quiero enfatizarlo para que haya un entendimiento claro. Los seres vivos se han sucedido y han tomado forma cada vez más compleja para que la inteligencia emergiese. O sea, de lo que dijimos en principio, mineral, vegetal, animal, ser humano, ¿verdad? Eso es una forma más compleja de manifestar la inteligencia. ¿Eh? Y ya el ser humano pues contiene toda esa experiencia de esos procesos más la suya propia según se adentra, ¿verdad? En sus reacciones ante los ambientes a que se ha confrontado. Por eso decimos que estamos hablando del mismo ser recogiendo todas esas fases. Y aquí tenemos, ¿verdad? Una aplicación desde el punto de vista científico a la capacidad instintiva del ser humano. Porque decimos que está en el cerebro reptiliano.
que es el que controla toda esa reacción inconsciente dentro de nuestro cuerpo. O sea, nosotros no pensamos, vamos a respirar, ¿verdad? A lo mejor sí, ¿verdad? Russe para que dicen, hagamos respiraciones profundas, ¿verdad? Diferencia entre el instinto, vas a respirar sí o sí, o lo haces conscientemente. Exacto, exacto, exacto. Les ha aplicado un poco de inteligencia al proceso de respiración porque sabes que le da armonía al cuerpo. Así que esa es la diferencia. Así que el instinto no es una etapa superada. Nos acompaña en cada confrontación y tiene como soporte físico el cerebro reptiliano, que es esta parte lila que está aquí, perdón, que procesa información sin reflexión consciente. ¿Ve? No lo analiza para reaccionar. Son las primeras reacciones que podemos obtener de cada uno de nosotros cuando confrontamos situaciones. Este centro nervioso es el soporte físico del archivo instintivo, de los instintos del alma, dando respuestas pautadas por la evolución. Esa respuesta ha sido adquirida a través de ese proceso evolutivo y las condiciones acumuladas en el perispíritu. Provee funciones automáticas esenciales para la supervivencia, como son la respiración, las palpitaciones del corazón, la respuesta al miedo o la amenaza, la defensa, reacciones reflejas y otras acciones que tomamos que no le aplicamos una conciencia y una investigación a la reacción. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Un comentario? El instinto como memoria experiencial subliminal. Eso quiere decir que aunque el instinto parece innato, en el espíritu que han pasado múltiples vivencias, ciertos temores, atracciones, resistencia, pueden no tener origen en la actual experiencia física, sino en automatismo del alma adquirido durante su desarrollo espiritual, ¿verdad? Y aquí hablamos de los TOC, ¿verdad? Los Theosai. Hay personas que vienen con una propensión a la organización y todo lo que ven desorganizado lo quieren organizar. Yo soy uno de esos. Otros a la limpieza. Tienen que estar limpiándolo todo porque creen que está sucio. Y aunque lo hayan limpiado una vez, todavía piensan que está sucio. ¿Está? Otro es a que no pueden salir afuera si no se llevan una sombrilla porque va a llover, aunque esté el día clarito, ¿verdad? Y el informe del tiempo diga que no va a llover. Así que tenemos unos automatismos que son productos de experiencias de un pasado, ¿verdad? Que han sido acumulados en nuestro ser y están ahí. En una encarnación nos salen naturalmente y en otras se ocultan naturalmente. O sea que no sabemos cuándo eso es parte de nuestro diario vivir en nuestra presente encarnación. Así que, pero son adquiridos por experiencias múltiples vivenciales que ha tenido ese espíritu. El instinto y memoria se entrelazan, y más que un saber consciente, es el eco de vivencias que han quedado impresos en los planos más sutiles del ser. Eso es aclarando lo anterior. Así el instinto puede verse como un fenómeno dual, ¿verdad? Uno es el instinto primario, insertado por las leyes naturales, indispensable al inicio, porque como el espíritu en esas etapas no tiene conciencia clara, ¿verdad?, de su existencia, pues depende de cómo las leyes naturales le proveen espacio para reaccionar en su proceso formativo. Instinto condicionado, resultado de la repetición de experiencias que el espíritu no necesita analizar. Y ahí está el correr por miedo, el doblarse cuando puede ser que no venga nada, pero de momento se dobla porque algo le activó ese instinto de reacción. El tratar de coger una pelota, ¿verdad? O algo que está en el aire. El poner las manos, ¿verdad? La gente vieron un cohete de eso que tiró Irán a Israel y alguien puso las manos para protegerse. Es instintivo, aunque no haga nada.
El instinto no es una etapa superada, o sea, está todavía con nosotros. Lo que nos lleva a comprender que el instinto es una facultad en transformación constante, que puede ser tanto punto de partida como legado emocional. O sea, a través de una reacción inmediata que tengamos ahora, ¿verdad? De ahí construimos algo diferente. O nuestra reacción es producto de una experiencia y de unas habilidades que ya hemos tenido de otras experiencias encarnadas. La experiencia repetitiva en esos estados primordiales genera una codificación subconsciente de respuestas que más tarde se manifiesta como instinto. O sea, vamos codificando esa experiencia que tenemos, la llevamos al cuerpo mental, al cuerpo espiritual, y entonces más tarde instintivamente respondemos a circunstancias que confrontamos. O sea que no hay que pensar cómo reaccionar, porque ya el cuerpo lo hace sin pensarlo. Ese instinto es un resultado acumulativo impreso en los estratos más sutiles del ser, que es el cuerpo mental o perispíritu, en formación. O sea, en nuestra formación de nuestra alma, según vamos pasando encarnación tras encarnación, vamos acumulando, ¿verdad? Y vamos incorporando esas reacciones, esa codificación que hace que podamos reaccionar automáticamente. Ruth, Sí, tabula rasa, no somos tabula rasa. Esos correcto. niños que nacen, no, es una acumulación de muchas experiencias, habrá cosas que la familia deba ayudarlo a cambiar. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero ese cúmulo está allí. El problema es cuando eso que está acumulado, que no se olvida porque ya está impregnado en su cuerpo mental del periespíritu, causa problemas en el hoy, porque no te deja ser funcional en este nuevo milenio. Ahí es que viene el problema, Sí. realmente. Y en el hecho de que las culturas tienden a resistir el cambio. Y entonces, para transformarnos, tenemos que cruzar el puente aquel, ¿verdad? Y encontrar alternativas, pero en nuestro impulso instintivo, que lo hacemos culturalmente, de sostenernos en lo que éramos, ¿verdad? Y no dar espacio a lo que podemos ser, pues creamos una reacción cultural a esos cambios y unos problemas graves, porque muchas veces nos quedamos bien atrás. O sea, el problema de los árabes, ¿verdad? De los musulmanes, no es que no puedan progresar, es que esa afianzación a esa forma de ser y a ese control cultural no le permiten afrontar nuevas formas de convivir. Y entonces pues terminan en disputas. Roberto, Yo en estos últimos meses, ¿verdad? Que se hablaba mucho de guerra, eh, me he preguntado lo mismo, que yo creo que son tanto los espíritus encarnados que han estado en tantas vivencias de guerra, que al escuchar nada más que se puede someter a una tercera guerra mundial, se afectan tan emocionalmente. Conozco tanta gente que están emocionalmente afectados. Y pienso yo que eso también tiene que ver mucho con el pasado de nosotros. Hemos estado en tantas guerras que oír la palabra guerra nada más nos afecta demasiado. sí. A veces hablamos de guerra, ¿verdad? Y viendo esa serie Balaja, o Balaja, me doy cuenta de que no hay buenos ni malos, porque la tierra es de todos. Sencillamente hay control. Y cuando hablamos de guerra, hablamos de control. Las guerras son provocadas porque se requiere controlar ese espacio que se quiere explotar. ¿Eh? Cuando escuchamos ahora a Trump decir que quiere a Groenlandia, no es que le quiere llevar allí las capacidades económicas del Estado americano,
es que Groenlandia es un territorio lleno de riqueza y quien lo tenga garantiza que en los próximos 50 o 100 años tiene poder. ¿Eh? La guerra ahora por los minerales, minerales esos, ¿cómo es que le llaman? Raros, ¿verdad? Es porque se necesita tener una cantidad que asegure que en los próximos 100 años tú no dependes del exterior, porque tú dependes de que los demás te provean, eres esclavo. ¿Eh? Y hay naciones que luchan por no ser esclavas y ahora hay mucho más de las que deben haber. O sea, definitivamente lo que tú dijiste ahorita, una guerra, es parte de esa consecuencia de esa lucha. Y ahí hay inteligencia envuelta, porque cada una de esas naciones analiza y establece estrategias de cómo va a lidiar con lo que ve en el panorama. Así que definitivamente no hay manera de evitarlo. Así que, pero no es porque yo quiera ir a la guerra. Yo como encarnado y ser humano no quiero la guerra. Tú no la quieres, tú le quieres levantarte, tener tu espacio, labrarlo y vivir de él. En mis 18, 19, 20 años, yo fui más de 5 veces luchando por ir a la guerra. Yo quería pelear, yo quería ser un G.I. Joe, yo quería ser un Superman. Luego después empecé a coger más conciencia y dije, no, de verdad que no me dieron la oportunidad, pues no me conviene. Pero he visto personas, hasta menores, que escuchan la palabra guerra, se afectan y no la han vivido en esta existencia, pero pienso yo, en el pasado tuvieron hambruna, pasaron tantos problemas que actualmente yo tengo una sobrina que solamente ve en una revista un tiburón, queda loca. Yo fui a la playa con ella cuando tenía como 11 años. A mí me gustaba dibujar con arena. Pues dibujé un tiburón que una culebra lo atrapó y lo enredó. Me sacaron fotos y todo, fue una cosa preciosa. La nena estaba, cuando la nena vino y vio eso, empezó a gritar, tuvieron que llevársela. Cuando vio el tiburón ese. Es Y un toque. no quería ir ni a la playa. Sí, Y entonces, ahí yo pensé que esa era la última encarnación de ella, o 2 o 3 encarnaciones. Maybe estuvo viviendo en esos tipos de mares y pasó una experiencia sí, terrible. exacto, sí. Exacto, sí, pero pues, obviamente la geopolítica es una situación interesante, pero difícil. Ok. El instinto se refina, se transforma o se extingue si ya no es útil al crecimiento del alma. O sea, hay reacciones instintivas que ya no te sirven. Quizás, ¿cuál podríamos decir ahora que no nos sirve? ¿Alguien se imagina alguna que hayamos? Esa es la más que sirve. Ah, que no matamos. Matar por puro chiste, el honor, digamos, todavía Ay, por hay favor. naciones que se sienten ofendidos porque ¿cómo es? Me insultaste mi honor. Mi hija deshonró la familia. Yo creo que eso ha ido cambiando, ¿no? O sea, que hay que razonar, es diferente. Digo, espero yo, ¿verdad? Exacto. No sé si queda algo. Algo así, sí. Pero si nos miramos internamente y nos reconocemos, nos damos cuenta de que ya instintivamente nos reaccionamos de cierta manera a muchas cosas. ¿Eh? Por ejemplo, ¿verdad? En el caso del COVID, ponerse la mascarilla fue un gran avance. Evitó que muchas personas se contagiaran, pero además evitó que nos contagiáramos de otros virus. ¿Eh? Así que los virus están ahí, incluyendo el COVID, que ahora ha cogido como un poco de, de renovación, de fuerza. Por eso, todavía está ahí. Pero también está otros virus que se redujo enormemente su transmisión. Pero como nos quitamos la mascarilla, pues ahora volvió y están ahí. O sea que no es que vivamos con la mascarilla puesta, pero es un mecanismo en circunstancias para no transmitir y para no ser receptor. Ah, Ajá. Ahí dice que el instinto se refina. ajá.
no habíamos dicho o sea, al final usted dice que ha progresado. Hay progreso en, Bueno, tú tienes un machete con un filo. Tú no le cambias el filo, pero tú lo afinas para poder cortar y darle uso a esa herramienta. ¿Ve? Pues entonces, tú tienes el instinto, pero con la inteligencia lo vas limitando de una manera de que su presencia, por eso decimos y preguntamos si hay algo que ya no es, que aún reconociendo que estamos en nosotros, no se manifiesta en nuestra vida como tal, ¿ves? Porque nos sentimos muy seguros como estamos y no necesitamos de esa herramienta. Pero si la herramienta se manifestara, sería refinada porque estaría controlado por la inteligencia. Es como si algo que dijera alguien aquí te ofende y tú vienes y lo agredes, instantáneo, ¿no? Porque me ofendió, pero si tú te sientas a pensar y piensas una estrategia de diálogo de cómo hacerlo, como en las escuelas o en diferentes cosas que ocurren, una intervención razonada de las personas, pues evita un problema mayor, ¿verdad? Exacto. Pedir perdón es consecuencia de una reacción descontrolada que después al razonarla te das cuenta que cometiste un error, ¿sabes? Y pides perdón. O sea que, Y quieres hacerlo, pero te sientas y lo piensas y no reaccionas exacto, inmediatamente. no le das paso a su manifestación en su capacidad, la limitas. Eso es lo que hace el refinamiento. Puede manifestarse, pero de una forma más sutil. Ya recibió un control. extinguirse. Y se hace porque ya no es útil al crecimiento. Se extingue porque se queda en el pasado y ya no se manifiesta más. Es como la creencia en muchos dioses. Se extinguió. Son pocas las culturas que creen en muchos dioses ya. Antes todas las culturas creían en muchos dioses. Ese instinto de creer en algo más allá se transformó en creer en que hay algo más allá, no muchos en el más allá. O sea que es una manera de presentar cómo se ha extinguido un instinto. Se transformó en un instinto sobre una sola deidad, no muchas deidades. Y eso es una lucha que se ve en esa serie. O sea, el cristianismo versus el cúmulo de dioses que tenía ¿cómo se llaman ellos? Los de Barajá, me olvidé la palabra. Ok, bueno, pero esos bárbaros, los vikingos, exacto. Los vikingos tenían a Odín y un cúmulo de reinas y de dioses que ellos hacían procesos culturales de reconocimiento y hacían sacrificios hacia ellos. Donde que ellos moría alguien y cremaban, entonces esas cenizas, sin importar de que hubiese muerto, si era un virus o lo que sea, las inhalaban y se las comían, y es o el cerebro entero, sacaban el cerebro y tú tenías en ese ritual que comer un pedacito del cerebro. Pero hay un problema. Si hay algún prión o algún virus o algo de qué murió, como no sabían, empezaban a pasárselo de persona en persona y la tribu se estaba extinguiendo. Pero, y eso es actual, o sea, entonces vienen los científicos y les explican que ese ritual que para ellos hacía sentido porque le pasaba los poderes y el conocimiento del muerto acá, no lo debían hacer porque iban a extinguir su tribu. Pues ahí es ese instinto ilógico de que alguien, no sé si vio comiéndose el cerebro de otro y lo trató de imitar, y es un ejemplo de algo que si no se elimina, se acaba la tribu, ¿no? Interesante punto de vista, ¿ves? O sea, cómo la ciencia le hace ver
a esos seres humanos que están ahí, que sus prácticas abren camino a que las enfermedades los eliminen como tal, ¿ves? Y entonces, pues, tú tienes que ver si como cultura quieres prevalecer o abres camino a un cambio, a una transformación. Así que si la hubiesen asado, quizás mataban los es que se lo comían natural, no sabemos. Bueno, ok. La manifestación de la inteligencia. Escogí esta foto, ¿verdad? Esta es la sociedad. Y imagínate en el 1857, cuando Caldé trajo el libro de los espíritus y le dijo, pues, ustedes van en esa dirección, pero la real forma es esta. ¿Eh? Pero ¿cuántos abrazaron esa ruta? ¿verdad? Pues aquellos que se dejaron tentar por el proceso inteligente de analizar, ver cómo la doctrina establecía pasos claros para entender los fenómenos que estaban pasando, porque la doctrina espírita no vino en el vacío, vino en consecuencia de unos fenómenos que se dieron, que no pueden ser negados, ¿eh? No pueden ser negados, estuvieron ahí y hubieron consecuencias y fueron escritos, fueron analizados, fueron comprobados. Claro, 100 años después, pues se han encargado el entorno cultural, incluyendo la iglesia y el Estado, de no darle paso a ese conocimiento. ¿Por qué? Porque reta las estructuras del poder, porque le da poder al ser humano de ser el partícipe, el controlador de su destino. Y eso para los sistemas económicos, para los sistemas culturales y los sistemas religiosos no es positivo. ¿Eh? Pero en un proceso inteligente, cuando tú analizas lo que hay, de hecho, nos surgió a nosotros en nuestra integración al espiritismo, vivíamos en una sociedad, teníamos algunas inquietudes, pero no las habíamos adentrado en nuestro ser, la habíamos dejado pasar. De momento, ¿verdad? Nos llega ese ímpetu de conocer, de ver, y encontramos un grupo donde el saber es parte de la enseñanza, ¿ves? Donde se te reta a que tú indagues, reconozcas y adquieras un conocimiento más profundo. Pues te sales del grupo, ¿no? Eso es lo que hemos hecho nosotros, salirnos del grupo. Y a veces nos preguntamos por qué estamos aquí, ¿verdad? Pero nos llena el hecho de que vamos reconociéndonos mejor, nos vamos capacitando para reaccionar ante la vida con mucha más libertad. ¿Ves? No seguimos a lo que nos dicen como sin analizarlo, ¿no? Estamos ahí al margen, no nos integramos, tampoco los abandonamos, porque de ahí tenemos que seguir inspirando para que más y más y más personas analicen su entorno y tomen determinaciones, no se dejen llevar, porque no sabemos hacia dónde nos llevan. Y quien planifica a dónde nos llevan, su intención es explotarnos. ¿Ves? Siempre será así. Manifestar inteligencia es más que reaccionar, es combinar saber, sentir, recordar y decidir para actuar de manera consciente y responsable. Y la palabra responsable, ¿verdad? Entra del lado de la conciencia y la moralidad. O sea, nuestras determinaciones tienen que combinar todos esos factores para que sea responsable, basado en la moral de hacer el bien, que es lo que nos guía. Flavio. Ajá. Flavio, ese es Flavio. Se lo llevó.
No, no, estos van con chavos. Este lleva ahí lingotes de oro. Tiene quien le quite eso. Desarrollo. Desarrolla esa conciencia. Soy más consciente. El instinto no te desarrolla la conciencia, porque es una reacción no pensada, Es automático. es automático. Pero la inteligencia, que es mirar, descubrir, analizar, ver las partes, cómo se comporta, cómo se consigue ese resultado, ¿verdad? Ese análisis. Por eso es que ahora tú ves que hay una situación y hay diferentes, puede ser ingeniero, puede ser médico, puede ser labradores de laboratorios de bioquímica, o sea, diferentes grupos analizan esa situación y buscan una respuesta. ¿Qué es lo que hacen? Descomponen en sus partes, miran cómo se comportan y emulan ese comportamiento en laboratorio o en una maqueta, o sea, de muchas maneras se hacen las pruebas para desarrollar una alternativa mucho mejor. Mucho mejor. Ocurre un terremoto. Somos primitivos, aunque todavía hay gente que reacciona así. El primer instinto es correr. Correcto. Pero tienes un grupo de personas que se preguntan por qué ocurre. Eso tiene una explicación. Tomó tiempo, siglos, en lo que averiguaron la explicación. Ahora yo, conscientemente de que eso es un evento natural, que no es los dioses que me están castigando, yo busco qué puedo hacer para proteger mi vida, donde hago estructuras más resistentes y puedo reaccionar. Digamos, viene un tsunami, ya yo tengo una ruta de desalojo, ¿cómo yo puedo salir? Estoy conscientemente y lo practico para que se vuelva un automatismo. ¿Ves? O sea, instinto versus consciente. Y adquiero conciencia sísmica, un ejemplo, o conciencia de cómo bregar con los huracanes. Los huracanes siempre están, pero cómo yo hago la situación antes, durante y después para que la vida no se haga tan difícil. Por eso no todo el mundo sufre igual, sufre el que no tiene conciencia, ¿verdad? El que no ha adquirido ese conocimiento, ¿verdad? Ya bien sea por la práctica, ya bien sea por los científicos que traen la información, que es diferente. Exacto, sí. Instintivamente podemos ir y comprar una casa en un valle inundable, porque era barata. Cuando viene el fenómeno que busca por donde todo ese cúmulo de agua transitar y no encuentra, y lo que hace es desbordarse con la fuerza que trae, pues ¿qué se lleva? Mira lo que pasa en Texas hoy, ¿verdad? Más de 50 personas muertas, niños que estaban en un campamento de verano, desaparecidos, no sabemos si... Son inundaciones de 100 años o más, y entonces ya ahí le está diciendo, eso no es un sitio para construir. Que le hagan caso es otra cosa, ¿verdad? Igual que en Puerto Rico, las orillas de la playa, no, las costas no son lugares para construir. Ah, le hacemos caso. Ah, es que el Es problema que no hay es, manera, ellos lo sí, están cuestionando ahora. ¿Por qué el Estado, por qué el county no advirtió? Pero es pero que está lloviendo. ¿Qué tú sabes si va a llover no, lo que yo 10 escuché, pulgadas o 5 pulgadas? lo que yo leí esta mañana es que por los dichosos recortes del presidente, que ha eliminado agencias y ha dejado bien poquita persona y quitó un satélite y qué sé yo, que todo eso, los científicos, los meteorólogos se dejan llevar por los datos que reciben de diferentes sitios. Al no estar, no pueden acumular esa información y haber advertido que la turbonada, la tronada, las lluvias que venían de mal tiempo, tenía que tomarse una precaución que no se tomó. Es como si hubiese venido el huracán María a Puerto Rico y alguien no detectó a tiempo que ese océano estaba extremadamente caliente y que iba a desarrollar un huracán categoría 5 en menos nada.
Si no hubiésemos tenido los satélites, todo lo que es la NOAA bien puesta, hubiese pasado mucho peor de lo que pasó. Que la hija mía que vive en Texas, yo la llamé ayer porque una familia puertorriqueña desapareció. Yo pensaba que era ella con mis nietos. Yo la llamé a ella me dijo a mí que ahí hubo una falla grande, pues cuando ella es maestra y cuando van así para parques o los niños se van a quedar, especialmente cerca de ríos o cosas así, pues primero ellos verifican bien si cómo va a estar el tiempo en el momento que los muchachos van a estar en esas áreas. Ella me dijo que hubo una falla Pero ahí. es que al fin y al cabo no se puede evitar un desastre cuando la naturaleza se manifiesta en forma intensa. O sea, ¿por qué? Porque construimos e invadimos el canal por donde se descarga el agua. Y lo que tenemos son vías y casas. O sea, no, es que eso es un error. Buscarle respuestas inmediatas. El error es construir en un valle inundable. Claro, Ese es el error. se llama el Valle de ¿Eh? Inundación. Es como si tú coges Añasco, ¿verdad? El río de Añasco, y Ajá. construye, ok, no se inunda siempre, se inunda de vez en cuando, cada 100 años. Pero Ah, dejar a que la 115 se ahí desarrollara. es que viene el problema. Pues van a inundarse y va a haber pérdida. No. Deja cambiar la imagen porque ya le está viendo. Vámonos de ahí. Ok. La inteligencia es la facultad que permite al espíritu interpretar, comparar, decidir y crear. Actúa cuando el alma necesita no solo reaccionar, necesita elegir. O sea, hay más de una alternativa. Cuando la repetición instintiva ya no basta para enfrentar nuevos desafíos, el espíritu empieza a observar el entorno y a ensayar respuestas diferentes. Por ejemplo, ¿verdad? Si, como dice Ruth, vivimos en Puerto Rico, no tenemos el sistema de la NOAA para indicarnos que viene un huracán y nosotros pues estamos ahí y nos llega el huracán, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues los que viven en los valles inundables será coger para salvarse de la inundación. Y los que viven en la montaña, pues guarecerse en una barraca como las que había antes, porque la estructura alta se la va a llevar el viento, ¿verdad? No sabemos qué tan fuerte sea, quizás es sencillo o quizás es un María, ¿ves? Pero la respuesta va a ir cambiando según conozcamos, ¿verdad? Cuando viene y se trae un sistema de investigación en el océano de dónde están las turbulencias que pueden crear uno de esos huracanes y cómo se va desarrollando, pues ya nos prevenimos con más tiempo. Ya, por ejemplo, las alcaldías pueden establecer sistemas de emergencia, avisos, y cuando eso ya empieza a actuar, que ya se sabe de qué magnitud es, pues sacar la población. ¿Eh? Pero eso ya después, cuando instintivamente hemos confrontado muchas veces esa amenaza. ¿Eh? Así que son consecuencias de haberse confrontado con la misma situación muchas veces. ¿Eh? Sí, que dale para atrás en la lámina. Ahí. Espejito. Vemos, vemos ahí la manifestación. Esa manifestación de la inteligencia, la vemos, está implícita en todo, Claro. en todo. Aquel que se fue para la izquierda, para la derecha, ¿verdad? Pues a lo mejor tuvo una reacción a algo distinto, pero está expresando en esa forma su elección. Por eso nos usé a nosotros como ejemplo, porque nosotros estamos aquí, porque nos salimos de aquí. ¿Eh? Nadie. Eh,
aquí se desarrolla la inteligencia, porque aquí te traemos temas, los discutimos, ustedes conversan y en esa conversación comprendemos y aprendemos. ¿Ves? Yo no sé de otro sitio donde tú vayas y te eduques como te educas aquí, porque en muchos sitios tú vas a una conferencia, te la dan y te sales de ahí, ¿verdad? En la presentación de un libro, pues la intención del que presenta el libro es que después tú vayas, lo saludes y te lleves el libro. No se pone a discutir contigo los temas que tiene el libro. No. Quedaron en África. Ellos emigraron porque tal vez hubo una sequía extrema como la hay hoy día. Se fueron, o habrá algunos que se quedaron porque no se atrevieron a irse, pero esa migración fue importante. Inclusive los que cruzaron el mar de Alaska, el mar de Bering, para venir a otro, no sabían lo que iban a buscar, pero la necesidad los obligó a irse. Al cambiar el ambiente y no le es favorable para desarrollar la agricultura y mantener el asentamiento, tienen que buscar porque ellos no tenían otra forma de sobrevivir. Necesitaban tierra cultivable para poder sostener la población. Si perdían la tierra cultivable, pues la población disminuía y llega un momento en que puede desaparecer, ¿verdad? Como los cromañones, o sea, que ahora decimos, ¿verdad? Que no desaparecieron, sino que se integraron al Homo sapiens, pero definitivamente hubo una, o al hombre moderno, no al Homo sapiens. Ajá. Él desapareció, no el cromañón. Pero ya hacía dibujos en las cuevas y qué sé yo qué, pero convivió con Neandertal y tenemos parte de la genética allí, ¿verdad? Por eso, Pero yo pero tengo otras costumbres que no lo hicieron ser favorables para que siguiera. exacto. La que se mantuvo y es precursora de nosotros es la Neandertal. Cromañón, ajá. ¿Lo ven? No, no, Neandertal o Neandertal. Cromañón es lo más cercano a nosotros. Y el cromañón es el anterior. Exacto. Exacto. No, Ok. Neandertal el anterior. Pero eso viene en consecuencia que tuvieron que emigrar. Pero Claro, seguro. según emigraron, las condiciones pueden ser más favorables o más desfavorables. Entonces, tú emigraste, tienes tu familia, tienes que quedarte donde llegaste. Tienes que intentar sobreponerte a las condiciones ambientales que hay ahí, pero no hay garantía de que tú puedas superarlo. Por lo tanto, se fueron, tuvieron un ambiente hostil y al final, pues, tuvieron que aceptar la protección del tal que estaba en el lado occidental de Europa. Ok, ya vimos eso. Entonces, ¿verdad? Este ensayo-error estimulaba la reflexión y lo que comenzó como una reacción se transforma en un acto consciente de adaptación. O sea, es como si el moribiví que tú lo tocas y se cierra, un día tú lo tocas y dijeras, no, no puedo cejar, no pasa nada. Ya adquirió un conocimiento y no reacciona instintivamente. El espíritu empieza a elegir cómo y cuándo actuar y así ejerce su libre albedrío. Así que la inteligencia es la que despierta esa capacidad de escoger y esa capacidad de escoger la tienes tú. Nadie debe escoger por ti. Si la tienes tú, ejerces tu libre albedrío. Si dejas que otros la tomen por ti, pues no la ejerces. ¿Eh? No la estás ejerciendo. Así que cuando uno muchas veces se une a un grupo que piensa de una manera en particular, está cediendo en parte su libre albedrío. ¿No? A un libre albedrío del grupo, podríamos decir. Comparación del instinto de inteligencia. Aquí tenemos una tabla, ¿verdad? Y le llamamos el aspecto que vamos a comparar, cómo se ve en el instinto y cómo se ve en la inteligencia, o cómo se manifiesta. El origen espiritual. El instinto es el que actúa en las etapas primeras o primitivas del alma, en sus principios.
La inteligencia actúa en los estados más desarrollados del espíritu, cuando ya adquiere conciencia. Tipo de respuesta: es automática e inmediata en el instinto. Es razonada y analítica al aplicar la inteligencia. La finalidad, en el caso instintivo, es supervivencia, la protección básica. En el caso de inteligencia es evolución, progreso y una elección consciente. ¿Eh? Presencia en el alma. Persiste, pero va cediendo terreno. O sea, cedemos los instintos a la expansión de la inteligencia en la evolución espiritual. Somos espíritus más conscientes de que lo somos. Y por lo tanto, buscamos y comprendemos que tenemos que evolucionar. Tenemos que abrazar el conocimiento, integrarlo a nuestra forma de ser y reaccionar y operar de esa manera. Así que la inteligencia se desarrolla con la evolución del espíritu, mientras que el instinto es más limitado, pero puede ser muy sabio en su papel inicial. O sea, necesitamos que el instinto, ¿verdad?, nos protegiera, nos permitiera sobrevivir. Dice León Denis, el alma duerme en el mineral, sueña en el vegetal, se mueve en el animal y despierta en el ser humano. Mejor no lo podía haber dicho. Así, en el reino mineral, el principio inteligente reflejará su presencia en las fuerzas de atracción y cohesión con que las moléculas se agrupan. Ahí está manifestado, ¿verdad?, ese principio inteligente. En el reino vegetal mostraría mayores adquisiciones por el fenómeno de sensibilidad celular. ¿Ve? Y ahí se ve, por ejemplo, Moribi que reacciona al tacto. En el reino animal, el principio inteligente sumaría nuevas adquisiciones reflejadas en los instintos. Ya el animal es más instintivo y reacciona. Todavía no he visto ningún árbol coger por ahí, ¿verdad? Pero así que en el reino hominal, el ser humano, todo ese caudal de experiencia estaría ensanchado por los nuevos retos de la concienciación que traen consigo el razonamiento, la afectividad, la responsabilidad y otras condiciones que caracterizan esa fase. Cada vez que razonamos, en vez de reaccionar, el alma da un paso hacia su libertad con conciencia. Es una evolución guiada física y moral, pero hay eslabones perdidos que no hemos encontrado, pues es una evolución que se da universalmente, y universalmente aquí quiere decir universalmente. O sea, no sabemos cómo esa evolución se está dando en otros mundos, porque no tenemos contacto. Así que, pero tenemos que reconocer que como nos hemos transformado desde esa interacción inicial del principio inteligente con la materia hasta hoy, que es el ser humano consciente, que ese proceso se ha dado en otro mundo dentro del universo. Y vamos a ver aquí, ¿verdad?, cómo se entrelazan el instinto y la inteligencia. Por ejemplo, esto ocurrió en Rusia, que fue que un Rottweiler atacó a un niño y la mamá, cuando lo vio, se tiró a protegerlo, ¿verdad? Y vamos a interpretar eso. ¿Hay aplicación de la inteligencia o es instintivo o es ambas? Es ambas, ¿verdad? Ambas. Porque ella sabe que abalanzándose sobre el niño lo protege del perro. Posiblemente el perro no pueda atacarla a ella como ataca al niño porque lo reconoce como un objeto mucho mayor.
y el animal va a ver, ¿verdad? Si tiene capacidad o no para llevárselo. Es como a veces yo veo en los reels esto de Facebook, que viene un águila a llevarse un animal gigante y yo, pues, será tonta, no va a poder volar con ese peso, ¿verdad? Pero lo intenta. Así que interesante. Pues ahí hubo una combinación de inteligencia e instinto, ¿verdad? Porque instintivamente podía ser coger, porque tú le puedes temer al perro como el niño, ¿verdad? Más, quizás le temes más al perro que el niño le teme al perro. Porque el niño a lo mejor no puede figurar qué clase de amenaza es ese perro. En el caso del elefante, exacto, más bien confía en que su capacidad y su fuerza van a eliminar el cocodrilo para que no ataque a su cría, que es la que está en peligro. Porque el cocodrilo no se puede comer el elefante, pero se puede comer la cría. Según la laminilla, la elefanta logró acabar con el cocodrilo y protegerla. Esto es un caso bien común y lamentablemente ha habido pérdidas de vida porque la persona no se da cuenta de que está en peligro. ¿Eh? Ahí, como está de espalda al peligro, no lo ve, no puede reaccionar instintivamente. Entonces, ni aplica el instinto ni aplica la inteligencia. Cualquier persona que esté en el trabajo de campo tiene que estar ante la vista del operador. Si no está ante la vista del operador, corre peligro. Ok, se escucha, se escucha, sí, ok. Bien, pues importante esto, se lo decimos porque yo he tenido compañeros que está desarrollándose un relleno y se han de alguna manera aislado del resto del grupo. El camión viene con su material, no lo ve porque está en un ángulo que el chofer no lo puede ver y le ha tirado el material encima y ha muerto. O sea, uno de ellos, de Isabela, murió por eso. Okay. Que hay que estar bien atento en campo cuando hay maquinaria trabajando. En este caso, esa señora presiente, ¿verdad?, que está siendo perseguida por alguien. ¿Cuál sería una reacción inteligente? Carmen lo hizo. ¿Cuál sería una reacción inteligente? En el mundo actual, llamar al 911, claro, sí. Mira, en el caso de Carmen, ella me contó, estaba en el subway, en el tren, no había nadie, estaba ella sola. De momento veo una persona, un hombre que venía hacia ella y ella sabía que le iba a hacer daño. Y cuando el tipo está acercando, Carmen hace, ¡cójanlo! Y cuando él miró para atrás, ella arrancó a correr y le dio chance. Y fue uno de los métodos más. Muy bien. ¿Ve? Y es inteligente. Pues yo me imagino entonces que ella podría acelerar el paso, ir a un lugar donde estuvieran muchas personas, ¿verdad? O sea, no quedarse ella y la persona que la persigue como únicos actuantes ahí, buscar la manera de salirse de ese ambiente hacia uno más poblado. Y en este caso, pues, es la inteligencia aplicada. La persona está analizando, ¿verdad?, desarrollando su creatividad para responder a una situación que se le ha sido presentada. El resultado no sabemos, pero tiene que usar la inteligencia y la creatividad.
En la etapa humana de su evolución, el espíritu ya no se limita a vivir por impulso instintivo. Lleva consigo una memoria profunda de todo lo vivido, pero ahora experimenta el nacimiento de la conciencia moral. Esa conciencia le otorga poder y libertad, pero también lo reta a elegir con sabiduría. Su evolución deja de ser automática y pasa a ser voluntaria. El principio inteligente para llegar a ser espíritu pasará por otras especies, por otras formas y vidas que aún estamos lejos de conocer. Y se refiere, ¿verdad?, a vida en otros lugares. Vemos que tras todo ese proceso hay un fin y un objetivo, un porqué y un para qué, un principio inteligente detrás, evolucionando, creciendo, repitiendo, aprendiendo y escala a escala, poco a poco, milenio a milenio, por lo que es merecedor y conquistador de esos logros. O sea, que eso no ocurre de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso que se da dentro de mucho tiempo y el resultado, ¿verdad?, es los logros y conquistas que tiene. O sea, puede ser bueno, puede ser competitivo, puede tener un entendimiento amplio de las cosas, puede llegar a ser director de una empresa, eh, conductor de una región, ¿tá?, presidente de una república. O sea, personas que tienen unas capacidades que traen de sus vidas pasadas que les permite en el presente manifestarse inteligentemente. Hay sus excepciones, pero se puede. Vamos a ver entonces, ¿verdad?, otra manifestación de la inteligencia. Aquí vemos esta foto, ¿verdad? Aquí tenemos al ser humano que tiene que salir, ¿verdad?, en su principio, en su época rudimentaria, a cazar. Tiene que llevar formas de poder sobrevivir en ese lugar. ¿Por qué? Porque salen a cazar y puede oscurecer y no poder regresar. Y tienen que guarecerse en algún punto. Para eso necesitan el fuego, que es lo único que los protege de los demás animales. También tienen que crear un lugar donde estar, donde cubrirse, donde protegerse. Tienen que alimentar ese fuego, tienen que traer leña, de lo contrario se apaga y entonces se ponen pues, dispuestos, ¿verdad? Se ponen en condición de que pueden ser atacados. También tienen que desarrollar armas porque constantemente son acechados, ¿verdad? Y, y eliminados, ¿verdad? Desencarnados. Así que la inteligencia se manifiesta en forma, en el estado rudimentario del ser de muchas maneras. Si no hubiese aplicado a la inteligencia, no hubiese sobrevivido, porque nuestro cuerpo no es, ¿verdad?, como el de un animal como ese, ¿verdad? Un felino como ese, que era poderoso, fuerte, un oso. El, el rinoceronte, ¿verdad? Es un rinoceronte, no sé. Ok. Bueno, ¿qué factores estimulan el surgimiento de la inteligencia? La complejidad del entorno. La inteligencia florece cuando el instinto ya no puede resolver desafíos nuevos. Ahí lo vimos. El cómo sobrevivir más allá de la inmediatez requiere crear unos ambientes controlados que el ser humano puede hacer. Capacidad de memoria, mayor conservación de experiencias, mayores posibilidades de comparación y análisis. O sea, si su memoria va adquiriendo más y más conocimiento, su reacción a los sucesos es mucho más comprensiva, ¿no?, y el resultado es mucho mejor. Inicios del libre albedrío. El espíritu empieza a elegir cómo actuar, no solo cuándo. O sea, en vez de salir al garete, ¿verdad?, se junta con otro,
sabe que no puede ir muy lejos porque no le da tiempo de regresar, así que va preparado para lo que pueda ocurrir y lo que pueda ocurrir lo desconoce, pero va preparado. Así que, ¿cómo se desarrolla la inteligencia? Cuando esos entornos son complejos y esas respuestas tienen que ser más elaboradas, porque de lo contrario estarías sujeto a los mismos peligros y las consecuencias serían las que has visto anteriormente. Robert, Un aprovecho ejemplo ahí. a tomar agua. Yo tengo un librito que se llama The Sapien, de animales a dioses, y habla del principio del ser humano. Y utilizaron un ejemplo de cuando ellos necesitaban ir el grupo necesitaba ir al río a buscar agua, alimentarse, se daban cuenta que cuando iba uno o dos, no regresaban porque los animales lo atacaban. Era una área muy buena que utilizaban los animales por instinto de mantenerse en el área porque otros animales tenían que ir ahí obligados. Y entonces ellos empezaron a crear lo que se llama la suposición. Y entonces, cuando iba a ir uno, el otro decía, aguanta. Y si voy, me matan. Entonces comenzaron a hacer suposiciones donde decidieron entonces que otro se quedaba vigilando más arriba mientras los otros bajaban. ¿Ves? Y ahí comenzaron entonces y a desarrollar. Pues, son, exacto, aplicaciones de la inteligencia. Elige cómo actuar y cuándo. Y aquí tenemos, ¿verdad? Otra tabla con ejemplos del instinto e inteligencia en la vida del espíritu. En la vida encarnada, el instinto se manifiesta retrayéndose bruscamente ante un peligro, sentir hambre, sentir miedo, sin razón aparente. O sea, hay una manifestación instintiva. Si aplica la inteligencia, sería elegir entre reaccionar con ira o mantener la calma en una discusión, tomar decisiones morales pese a deseos impulsivos. O sea que nosotros confrontamos diariamente una reacción instintiva o una reacción inteligente. En la vida desencarnada, pues instintivamente el espíritu se lleva hábitos terrenales, principalmente esos donde su vida ha estado envuelta como fumar, beber, costumbres propias en la vida cotidiana y piensa, ¿verdad? De eso sabemos constantemente nosotros, que todavía está vivo, ¿verdad? Todavía está físicamente en la tierra y entonces practica o actúa conforme a esa creencia. Que eso le pasa en la vida desencarnada. Tiene reacciones automáticas ante recuerdos intensos. Si aplica la inteligencia, entonces podría evaluar, ¿verdad? Si ya está más elaborado en su inteligencia, evaluar su propio estado espiritual tras el desencarne, comprender la ley de causa y efecto y prepararse para una nueva encarnación. Así que esas dos situaciones pueden darse tanto en la vida encarnada como en la vida desencarnada. La manifestación de la inteligencia es la síntesis de varios elementos. Experiencias previas, conocimientos adquiridos, percepción del entorno, capacidad de razonamiento, influencia del libre albedrío y las condiciones emocionales de ese momento. Manifestar inteligencia es más que reaccionar, es combinar saber, sentir, recordar y decidir para actuar de manera consciente y responsable. O sea, que eso no se da en la nada. Esto implica que cuando el espíritu actúa inteligentemente,
no lo hace por impulso, sino porque elige conscientemente una respuesta tras considerar alternativas, consecuencias y valores. O sea, estudia antes de reaccionar. Y tenemos entonces una tabla comparativa donde inteligencia e instinto están en la ruta de la evolución. En esa ruta de la evolución, como vemos la inteligencia y el instinto. En su origen, el instinto es acumulación de experiencias que crean automatismos evolutivos. Surge la inteligencia cuando el espíritu empieza a razonar y comparar. O sea, inicialmente es una reacción inmediata sin razonamiento y la segunda es cuando a lo mejor, ¿verdad? Como el caso que Robert presentó, se dio cuenta que pocas personas yendo al lugar a buscar agua no volvían porque eran víctimas de los diferentes animales que también iban a tomar agua ahí. O sea, era producto de la vida salvaje. Así que empiezan a razonar y buscan una solución. El tipo de acción, ¿cómo acciona el instinto? Es una reacción inmediata, inconsciente, o sea, no aplica un razonamiento. En el caso de inteligencia, es una decisión analizada, basada en experiencia y moral. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque sopesa el beneficio versus el daño. Utilidad, ¿qué utilidad tiene el instinto? Bueno, pues conservación, protección, una reacción inmediata ante el entorno. A veces echarse por un lado te salva y puedes entonces analizar y reaccionar. En el caso de una reacción inteligente sería adaptación consciente. Reconoce que los huracanes vienen, crea estructuras que lo resistan, construyes donde la fuerza y la violencia del agua no te lleguen. Progreso ético e intelectual. Creas entonces un sistema donde se reconoce al ser humano el valor que tiene, se le da participación y de una manera u otra creas una estructura que permite una vida plena de ese ser. ¿Qué lo desencadena? Estímulos físicos o emocionales, en el caso del instinto. En caso de aplicación de la inteligencia serían dilemas, contradicciones, necesidades de elegir. Cuando hay más de una alternativa. Como el instinto tiene presencia en el desencarnado, pues por los hábitos persistentes, apego, miedo, emociones no resueltas. Se manifiesta la inteligencia como reflexión, comprensión espiritual y una preparación para reencarnar. Este es el desencarnado. En el desencarnado presenta, ¿verdad? Hábitos automáticos, ciertos apegos, miedos y emociones que no están resueltas. Y en su estado ya inteligente, ¿verdad? Pues hace una reflexión, comprende que es un espíritu y se prepara, ¿verdad? A través de su interacción con los demás espíritus desencarnados para reencarnar. ¿Cuál es el destino evolutivo? Pues el instinto va a ser el paso a la conciencia al volverse innecesario. O sea, los espíritus superiores ya no reaccionan instintivamente. Se expande hacia la sabiduría y la moral universal. O sea, ya ese espíritu tiene un conocimiento, tiene una comprensión de las cosas y se dedica entonces a ser maestro de otros espíritus que necesitan expandir su conocimiento y entender qué es la evolución y qué es el propósito de su existencia. ¿Alguna pregunta o comentario? Hasta la bien chévere. Eso
Eso se lo pedí a la inteligencia artificial, porque no conseguí una foto. Ok, instinto, inteligencia. Ah, no queda perfecto, ¿verdad? Porque mira el león, que es más grande y cupo bien, porque el león tiene una postura adecuada. Pero aquí, ajá, así, en este caso. Sí. Pero el equilibrio está en no negar el instinto, sino en convertirlo en conciencia. Conciencia. ¿Ve? Reconocer que instintivamente tú tienes unas capacidades, pero saber que las tienes y convertirlo, ¿verdad?, en producto de un análisis. Todavía puedes correr, pero analizaste primero. ¿Eh? Aquí corrió el que escribió la historia, porque el que se quedó en la batalla nunca escribe nada. Dime, joven. Ahorita dijiste, ¿verdad? Que el instinto llega un momento en que se nubla, ¿verdad? O va desapareciendo donde no es necesario eso. Pero yo pienso, el espíritu, no nos quedamos aquí en este planeta. Vamos a otras dimensiones, a otro estado evolutivo, donde también vamos a ser prácticamente ignorantes bajo esos niveles. Bueno, la tabla anterior te dio esa situación. Entonces, allá yo no necesitaría utilizar el instinto, de cierta manera, por decirlo. Bueno, en la tabla anterior te dijimos que muchos espíritus instintivamente reaccionan porque todavía no están capacitados para inteligentemente escoger. Y por lo tanto, aún desencarnados manifiestan reacciones instintivas, como miedos, necesidades de tener ciertas condiciones, el apego a su familia. O sea, no, el espíritu inteligente sabe al desencarnar que eso era una experiencia física y que prosigue su vida normal, que es su vida espiritual. Pero el que está instintivamente ligado a su cuerpo físico, pues manifiesta esas condiciones. O sea que se las lleva para el mundo desencarnado. En conclusión, ¿verdad?, el instinto fue nuestro primer lenguaje, la primera forma de manifestarnos. La inteligencia, nuestro puente hacia el amor consciente. Con la inteligencia, entonces, podemos comprender dentro de una estructura moral que vamos creando, ¿verdad?, la manifestación del amor universal. Podemos entenderlo y comprenderlo y entonces manifestarlo. De lo contrario, no lo vamos a hacer. El instinto es una herramienta necesaria en este planeta, en este ambiente. Sí, y como es tu manifestación innata, pues se te puede reconocer como desencarnado también en esa manifestación instintiva. O sea, te reconoce, es el lenguaje de manifestación de ese espíritu. Pero solo el discernimiento transforma ambas en herramientas de evolución. O sea, nosotros tenemos un principio inteligente desde que salimos, ¿verdad? Pero si no discernimos, si no aplicamos inteligencia a esa capacidad, porque el principio inteligente es una capacidad, pero tenemos que aplicar la inteligencia, que es comparar, determinar condiciones, saber los componentes y decidir qué hacer en virtud de una consecuencia o de la otra, que también la podemos predecir, es que podemos actuar. Entonces ahí sería discernir
confrontar lo que hay de frente y determinar cómo actuar. Entonces, en eso es que podemos transformar esa experiencia en una evolución. A lo largo de esa evolución, el espíritu ha aprendido a huir, a atacar, a protegerse, a sobrevivir, pero solo cuando aprendemos a elegir empezamos a vivir conscientemente. Cada decisión que tomamos, encarnados o no, es una oportunidad para convertir impulso en sabiduría, reacción en compasión y conciencia en amor. O sea, tenemos una oportunidad de significar algo en la vida. Si comprendemos, si discernimos y moralmente nos comportamos. Moralmente en el sentido de balancear nuestra actuación entre el daño y el beneficio y escoger el beneficio. La evolución del alma no consiste en dejar de sentir, sino en aprender a decir desde la luz. La luz aquí significa conocimiento, desde el conocimiento. Y entonces trae unas preguntas de reflexión, ¿verdad? ¿Actuamos porque pensamos o porque aún recordamos cómo reaccionar? Tenemos que hacernos esa pregunta nosotros mismos. Si nos dejamos que, ¿verdad?, lo que ocurra sea producto del azar de nosotros, o pensamos antes de asumir una posesión. Así que es una pregunta introspectiva para reflexionar. ¿En qué momento actuamos sin pensar? Es una observación que podemos hacer de nosotros. Bueno, sí, cuando viene una roca cayendo y una explosión. Ah, una emoción. Bueno, pero la emoción es la reacción. Antes de eso, es verdad, es verdad. O sea, a veces no pensamos cómo reaccionamos ante un evento emocional, porque es muy fuerte, es muy fuerte. Y entonces nuestros instintos son los que primero se manifiestan. Después nos sosegamos, la miramos y entonces adoptamos una actitud diferente ante el suceso. ¿Perdón? Sí, es momentáneo, sí, sí. Es lo que está ahí, es lo que está ahí para ayudarte a sobrevivir. ¿Se está escuchando? Ah, ok. Ok, ¿se escucha? Sí. Ok, ¿en qué momento actúas sin pensar? ¿En cuáles momentos decides con conciencia? Cuando te das cuenta que le estás aplicando análisis, ¿verdad? Investigación a tu actuación. ¿Qué hábitos podrían ser expresiones de un instinto que ya no te sirve? Bueno, los llamados TOC, por ejemplo, miedo a salir a la calle, pues, ¿de qué te sirve el miedo a salir a la calle? Tú necesitas, somos sociales, necesitamos interaccionar con todo el mundo para poder comprendernos y poder seguir evolucionando. Si nos aislamos, pues entonces paramos ese proceso evolutivo. Así que esa situación donde el ser humano no quiere exponerse ante el público es dañino para su progreso. Así que son situaciones que podían ser eliminadas porque no te sirven para tu futuro, no te permiten. Bueno, ya tenemos la quinta. ¿Cómo puedes transformar ese impulso en una virtud consciente, verdad? He visto
este, programa, ¿verdad? En Netflix, ¿verdad? Donde atienden estas situaciones donde las personas tienen los TOC. Creo que hay una película que se llama así, TOC, y presentan diferentes condiciones, ¿verdad? La primera la tenía el propio psiquiatra. ¿Tú la viste? Es bien graciosa, pero sí, porque el grupo significa también aceptación, entendimiento, o sea, porque la persona que tiene ciertas características específicas es como aislada y la sociedad la considera como aparte. Entonces, si la integras y le permites manifestarse y reconocer que eso es algo que no puede controlar a menos que se eduque bien, pues entonces condena a esa persona, está aislada. No puedo creer eso. Es importante, una buena forma de presentar estos trastornos emocionales de muchas personas que los aíslan. De verdad. Claro. Y obviamente lo que nos ha permitido a nosotros ser lo que somos hoy es la diversidad. Los grupos que se han constituido culturalmente uniformes y no dejan que se integren otras sociedades, lo que hacen es condenarse al exterminio. Ahora mismo Japón, que no permite migrantes llegar a ellos, tiene un problema de que no están produciendo suficientes bebés para garantizar que su población envejeciente pueda tener los servicios que necesita para sobrevivir. Imagínate en 20 años cuál será el problema. ¿Eh? Entonces, vemos a Estados Unidos que se sostiene con la inmigración porque son los que hacen el trabajo sucio y los quieren sacar, pues se están buscando un lío Bueno, tú puedes trabajar en Silicon Valley y crear microchips y computadoras, pero si tú no tienes quien haga el trabajo sucio, eso no te lo va a comprar nadie. O sea, así que es importante. Pues bien, pues ya los llevo, los llevo a la playa, ¿verdad? Ellos, fíjate que está ya en el proceso. Pues no sé, pero los dejo ahí. Pues, instintivamente se quieren divertir. Dice Freud, ¿verdad? Que la inteligencia es el único medio que poseemos para dominar nuestros instintos. Por eso los dejo. Gracias y maravillosa tarde. ¿Alguna pregunta? Me gustó la clase, qué bueno. Pues, Robert, Muy buena la clase de hoy. Así que vamos a hacer como de costumbre, ¿verdad? Eh, Agradeciendo primeramente a los hermanos espirituales, que son muchos los que vienen aquí, visibles, invisibles, y nosotros en físico, que también tocamos nuestro tiempo para venir aquí. Y como siempre digo, ¿verdad? Que al regreso a nuestros hogares o el sitio que vayamos hoy, podamos impactar a las demás personas con esta luz que tenemos aquí de renacimiento y conocimiento. Así que gracias a todos por su presencia y también a los que se encuentran en el internet. Así que la clase queda cerrada. Y hay algo por ahí para comer.